sí solo eso vamos a no le preguntarle, alcanza. vamos a abrir el debate y le vamos a preguntar a Aldo Abrán, que ya está con nosotros, lo conocen, nuestro máster en Ciencias Económicas, es director de la Fundación Libertad y Progreso. Aldo, buenas noches. Gracias por participar de Para que Sepas. Tu mirada, tu opinión. ¿Es el perfil que necesitaba este momento político de Argentina? A ver, primero, sí, esto del respaldo político, yo creo que, sin lugar a dudas, hoy tiene el mejor de los respaldos políticos que se puede tener dentro de la alianza gobernante, ¿no? El de Cristina Fernández de Kirchner y todo el kirchnerismo. Porque evidentemente a Martín Guzmán le fue imposible ejercer sus funciones, más allá de que yo pueda criticar las medidas que haya querido tomar, dado que lo limaron continuamente desde justamente el ala kirchnerista. Ahora, dudo yo que el ala albertista, por poner un nombre, vaya a querer limar a su ministro de Economía, porque se va su gobierno atrás de eso. Sería suicida. Así que creo que va a estar toda la alianza atrás de la ministra Batakis. Ahora, si es lo que necesitaba la Argentina, yo creo que ya estamos teniendo la respuesta en los mercados y cómo evolucionaron hoy y cómo van a evolucionar mañana. El gran punto es que Guzmán no actuaba de manera independiente como una unidad ajena a la gestión. Su convicción sobre el rumbo de la negociación con el Fondo Monetario y lo que había que hacer con las cuentas fiscales y también lo que detonó en la renuncia, que fue la segmentación tarifaria, son aristas en donde la propia coalición gobernante crujió, donde entró en crisis, donde no hubo acuerdo, con lo cual me pregunto, como todo esto está en danza y todavía no están saldadas estas tres cuestiones, Batakis es quien pone el rostro o la firma, pero la coalición gobernante ahora sí se va a poner de acuerdo. Se suma... Sumémoslo a la mesa a Gabriel Rubinstein, sí, ¿no? Que está por Zoom virtualmente. Aldo se suma Rubinstein. ¿Cómo estás, Gabriel? Un gusto tenerte en Para que Sepas. ¿Cómo evaluás la designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía? No sé hasta dónde escuchaste lo que estábamos conversando. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Aldo? Bueno, yo creo que hay una parte política que es importante. Por alguna razón, que no está del todo clara, Cristina lo tenía a Guzmán entre ceja y ceja. No son solo las motivaciones económicas y no es solo lo que ha aparecido en los medios, porque me consta a mí que todo lo que fue la negociación con el fondo, Cristina y Máximo Kirchner estaban perfectamente al tanto. Entonces después hubo todo un movimiento político de parte del cristinismo para despegarse del programa con el fondo, pero en algún momento hubo una ruptura de confianza importante, primero de Cristina, Máximo, después de Massa también con Guzmán. Entonces ya la situación de Guzmán se había tornado un poco intolerable. Ya a último momento ni le daban las planillas para hacer la segmentación de energía. Entonces había una cosa que ya no funcionaba por el boicot. Ahora, los primeros, digamos, Batakis tiene fama o tiene un poco una trayectoria de ser cuidadosa fiscalmente, aún con su visión estatista, donde ella prefiere más impuestos y no bajar gastos. No es lo mismo que en la práctica ha sido Cristina. Cristina ha sido... digamos, no creo que haya habido alguien más, digámosle así, más propensa a elevar el déficit fiscal y ponernos en una situación completamente difícil de sobrellevar. Entonces, es como una déficit fiscal maníaca, Cristina. Y Batakis no ha sido ese su comportamiento, y las primeras cosas que dentro de las cosas que dijo ha sido que ella cree en el equilibrio fiscal, aunque no estamos pensando en eso, porque a duras penas es cumplir un acuerdo bastante light con el FMI, pero ella es más propensa a querer en equilibrio fiscal, aun cuando pueda querer aumento de impuestos, que hay que ver si hay margen político para eso. No es una persona que piensa que el déficit fiscal no interesa, que sí piensa Cristina. Así que yo creo que ahí hay una diferencia bastante relevante en estos momentos, porque lo que puede diferenciar de un escenario de hiperinflación o un escenario de alta inflación, pero manejable, es si hay cierto apego a cumplir las metas fiscales con el FMI. Y en ese sentido creo que los primeros pasos de Batakis no han sido malos.
Bueno, es muy reciente. Yo les pregunto por un tema que me parece que es crucial, la reacción de los mercados, ¿no? Porque también los gestos o las expresiones públicas van a ser lo que sea la interpretación del mercado. Ahora, en principio, en un día en donde hubo poco volumen negociado, lo decíamos más temprano, fue feriado en Estados Unidos, hubo un sobresalto del tipo de cambio, digo, lo vamos a ver en un ratito nada más. Gabriel Aldo, el contado con liqui, que es legal, que se hace a través de la bolsa, o el dólar bolsa, sufrieron un sobresalto no solo el blue, hasta llegar a los 281 pesos, una brecha que no se termina de corregir. ¿Qué puede llegar a pasar en los próximos días? ¿Qué avisonan ambos? Yo creo que lo que hoy se observó es claramente el temor de aquellos que tienen ahorros e inversiones en nuestro país, argentinos y extranjeros, a justamente lo que va a venir. Acá esto se vio como una pulseada entre dos partes del gobierno, una parte que apostaba a hacer algún ajuste del gasto público y otra parte que se negaba absolutamente. Una cosa es no querer déficit, otra cosa es decir vamos a superar este déficit creciendo. ¿Creciendo cómo? Si estamos matando con impuestos al sector privado productivo para sostener semejante gasto elefantiásico. ¿Creciendo cómo? Si tenemos una inflación altísima porque como ni exprimiéndonos como naranja, como nos exprimen, logran justamente cubrir el gasto público, entonces emiten a más no poder y nos matan con el impuesto inflacionario. ¿Crecer cómo? Si más de 7 pesos de cada 10 que hay de crédito doméstico se lo lleva el Estado y el resto le queda al sector privado, que es nada. Claramente así no se crece. El problema acá es que si no resolvemos el tema del gasto público, todo esto se empieza a tambalear y fuerte. Yo creo que es lo que veía justamente Martín Guzmán, que para crecer lo que hay que hacer es relajar esta presión, aunque sea bajar un poco, no todo lo que yo hubiera querido, pero un poco el gasto público. Hoy fue un día caliente en los mercados financieros. Y no es lo que quiere el y yo les propongo compartir con toda la audiencia y compartir con ustedes también, Gabriel, para que nos digas tu opinión. Este fue el número del día, 267. Yo, en promedio, diría, este fue el cierre del tipo de cambio informal le hace blue. Con una salvedad, fue un mercado desquiciado en el día de hoy, tocó 280 pesos y además depende en la zona en la que estabas del país el valor de referencia que daban. ¿Por qué digo valor de referencia y no precio? Porque se pactaron muy pocas compraventas. La realidad es que fue un día en donde se tanteó a ver hasta dónde aquel que iba a comprar estaba dispuesto a pagar. Claro, la incertidumbre sobre a dónde va a recostarse la nueva cotización del dólar generó muchos sobresaltos. De todas maneras, 267 pesos es un salto abrupto. Cerramos el viernes con un dólar que también había marcado un récord histórico con 239 de cotización del blue. Este sobresalto no se dio únicamente en esta cotización. Vamos a mirar en esta Argentina desquiciada, que ahora le toca comandar a Batakis, los diferentes tipos de cambios que tenemos. Y me quedo corta, te tomo algunos de referencia para que los veas, porque hay algunos que no están y también existen. Mirá lo que pasó con el oficial hoy. Calladito, como quien no quiere la cosa, el Banco Central aprovechó y devaluó. Pero no alcanza para corregir esta brecha que está en torno al 90%, depende con qué lo compares. El oficial del Banco Nación cerró a 131,50, es un salto importante. Fíjate que llegó al solidario, comillas, solidario. El dólar ahorro, dólar tarjeta, si querés, a 217 pesos. Saltó 2 pesos la cotización. De ese tipo de cambio que vos tenés que tener presente si usás el cupo de $200 que te permite el Banco Central a algunos ahorristas comprar por mes. Es un mes en donde se cobró el aguinaldo y producto de la incertidumbre que el gobierno generó el fin de semana, muchos saltaron corriendo a comprar ese pequeño cupo de $200. Pequeño porque la realidad es que hoy no haces demasiado con esos $200. Y por eso también estallaron los home banking. Vos entrabas para hacer cualquier tipo de operación, no solo compra-venta de moneda extranjera, y se cayó absolutamente todo el sistema. No se pudieron hacer transferencias, no podías consultar tus movimientos bancarios. Bueno, la realidad es que toda esta problemática que la tuvieron todos los bancos hoy fue porque una masa de gente de repente y en distintas horas trató de entrar sistemáticamente a operar y se cayeron los sitios web. Todo esto por la incertidumbre del fin de semana, en un día en donde te digo, aprovecharon a corregir el tipo de cambio oficial.
El Bolsa o el MEP saltó a 271 pesos. Hablamos de operaciones que sí son legales y que marcan una referencia porque son por intermediación de bonos y acciones. El contado con liquidación, tan mirado por los empresarios, estacionó en 281 pesos. Yo les muestro esto para que vean la variedad y por qué. Te voy a contar lo que pasó en un ratito. El Blue a 267. Ahora voy a lo que les quiero decir. Tanta diferencia con tantos tipos de cambio generó no solo que se cayeran todos los home banking y están prendiendo velas en los distintos bancos para que mañana no estalle todo, porque imagínate mañana cuando vengan también los operadores que operan desde afuera y vuelva al volumen normal. Digo, hoy se operaron 600 millones de dólares. Y el Banco Central, sin estar los grandes operadores del mercado, tuvo que vender 100 millones. Básicamente se los dio a los ahorristas que desesperados pedían ese cupo de 200 dólares, los que pudieron operar. Déjame decirte que lo que terminó generando tanta incertidumbre se plasmó en precios también. Y se frenaron un montón de operaciones. Yo hablé con algunos empresarios de distintos rubros. ¿A qué llegué? No hubo precio de referencia, Eddie, en productos de limpieza. Aquel que tenía que recibir por parte de un proveedor productos de limpieza, sean empresas o supermercadistas, no recibieron hoy. Productos de higiene personal. Se frenó también la provisión. Esto complica, por ejemplo, esta semana las peluquerías. Tintura, shampoo, crema de enjuague. ¿Por qué? Porque todo esto está trazado por el dólar. Tiene un ancla en el dólar este tipo de productos. Electrodomésticos, que fue un boom ayer. Desconcertados los puntos de venta de distintas cadenas de electrodomésticos que tuvieron un salto aproximadamente del 35% en la venta de electrodomésticos si comparas las unidades vendidas este domingo en relación al domingo pasado. O sea, no es que pasaron demasiadas cosas. La gente cobró su aguinaldo y dijo, de alguna manera me tengo que refugiar. Papeleras frenaron la venta también. Esto está complicando. Sí, calentate las manos nomás, Eddie, que va para rato. Las papeleras también frenaron la venta y los corralones, y esto es un gran problema, porque todo lo que es construcción es mano de obra, y si vos no tenés el insumo para poder generar la construcción, ¿qué es lo que pasó? Los corralones cerraron y frenaron la venta hoy porque no saben a qué precios realmente vender esa mercadería por el problema luego del abastecimiento de stock. No quieren quemar sus stock, nadie quiere quemar el stock a un precio diferente al que luego van a tener que reponer. Una Argentina desquiciada en donde hoy no hubo precio de referencia porque como Eddie se está quemando atrás mío. No, yo puse las manitos atrás, ¿viste? Como a veces te pones en la estufa. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y me falta el dólar campo y me faltan otros más. Esto es Argentina. Yo no sé si está Gabriel ahí escuchándonos. Sí. Gabriel, te quiero preguntar porque vos dijiste, bueno, dentro de todo se movió astuta Batakis en sus primeras declaraciones, en su forma de presentarse. ¿Y mañana qué cuando el mercado venga con los volúmenes normales? Sí, yo lo que te decía, no tanto que sea astuta o no. Hay dos cosas que dijo que hay que ver si las lleva adelante realmente, que son el tema de seguir con el plan económico, que básicamente es seguir con el acuerdo con el FMI, y para seguir con el acuerdo con el FMI va a tener que hacer un esfuerzo fiscal de contención de gastos, eventualmente alguna mejora de recaudación por algún lado, para cumplir con las metas. Entonces, si efectivamente es que avanzamos en ese camino, lo que pasó hoy, que prácticamente fue una especie de feriado, con el correr de los días debería normalizarse. Ahora, dicho esto, estamos entre un escenario malo y un escenario pésimo, digamos. Claro. Yo diría que hay más de 30% de probabilidades de hiperinflación en Argentina, que es mucho. Entonces, la situación es muy tensa. No estoy hablando de que las cosas van a andar bien, estoy hablando de que las cosas van a seguir mal, bastante mal. Pero pueden seguir mucho peor. De una manera un poco más administrada, y quizás el año que viene la inflación baje hacia la zona del 60%, con un poco de suerte, y no que vayamos a una hiperinflación. O sea, estamos en una situación muy riesgosa. Ahora, Gabriel, en ese sentido, sí. Vos planteabas al principio, y es un tema de conversación también para Aldo, ¿no? El tema del respaldo político a la nueva ministra en este caso. Viene con el respaldo político el acuerdo explícito, aparentemente, de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, vos estás planteando, Gabriel, que no piensa exactamente como Cristina Fernández de Kirchner.
Entonces, ¿corre con Sí. apoyo o corre, vamos viendo cómo corre, a ver si es mi ministra o no, desde el punto de vista de Cristina? Lo que pasa es que con Cristina hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, Cristina estaba muy opuesta al acuerdo con el FMI. ¿Por qué? Porque veía que Juntos por el Cambio iba a apoyarlo, entonces se dio el lujo de mantener a su tropa pensando que ella es combatiente o combativa y que es anti-FMI y toda esta historia, pero es un poco por la galería, porque si no estaba el apoyo Juntos por el Cambio, ella iba a tener que refrendarlo. O sea, hay que diferenciar los movimientos políticos de Cristina de las cosas que pasan un poquito en la realidad. Entonces yo te diría, hoy hay más apoyo que el que tenía Guzmán. Mañana por ahí Cristina se da vuelta, vamos, no sé qué va a pasar. Por el momento no tiene más remedio, me parece, que apoyar, porque aparte esta Batakis es bastante cristinista, bastante kirchnerista. Ahora, si realmente fuera kirchnerista en serio, económicamente, sería todo un gran descalabro y yo diría que vamos a una hiperinflación en muy pocas semanas. Y no es lo que yo creo, no es lo que yo creía que iba a ser Batakis y no es lo que ha dicho hoy. O sea, hoy tenemos elementos positivos de dónde agarrarnos para pensar que el escenario va a ser malo, pero no va a ser súper caótico. Va a ser malo, pero no va a ser peor. No va a ser pésimo, va a ser malo. Yo creo que esperaría, no solo deseo, sino que espero que Batakis se comporte con la mínima responsabilidad, que significa seguir con el programa con el FMI, y para seguir con el programa con el FMI, poner el centro en la mejora de las cuentas fiscales, que es lo más importante en estos momentos. Gracias, Gabriel. Nos tenemos por el contacto, nos tenemos que ir ahora a la Quinta de Olivos, donde se supone que está llegando el presidente de la Nación. Hola Eddie, ¿cómo están? Buenas noches. Así es, estamos esperando que pueda llegar aquí en cualquier momento. Salió hace aproximadamente unos 4 o 5 minutos de la pista que está en la Casa Rosada. Estoy sacando incluso el auricular porque escuchaba un ruido y es una moto que estaba pasando por acá Ahí la vimos. en este preciso momento. Por el momento sería inminente, si es que viene para acá, el presidente, que debería estar llegando en minutos nada más. Una Quinta de Olivos muy tranquila, chicos, muy tranquila, desde que a las 3 de la tarde, aproximadamente 3:10, salió con destino a la Casa Rosada para tomarle juramento a la nueva ministra de Economía. Pero, como les decía anteriormente, muy tranquilo, no ha entrado ni ha salido absolutamente nadie, así que nosotros estamos al aguardo de que esté llegando el helicóptero con el presidente de la Nación. Y atentos a ver si llega el auto de Cristina Fernández de Kirchner, porque sería raro que vaya a Olivos, pero qué sé yo. Javi, se yo que a vos me corrió la voz me de pongo que se juntan. cómodo, para esperar. Lo veo Sí, tan yo, poco creíble toda esa versión. Yo Ojalá. claro, exactamente. A ver, no, es un avión el que está pasando por acá arriba. No. En un Pueden pasar momento cosas, circuló- por el momento aire pueden pasar cosas. Sí. Vuelan. Ustedes no Pueden vieron pasar Superman varias en cosas, su versión exactamente. original, ¿no? Es un pájaro, es un avión. No, es Superman acá. Mira, Javi, Aldo vamos se a acuerda. compartir con vos mientras seguimos trabajando en vivo, por Sí. supuesto, porque estamos ahí anclados viendo los movimientos tanto en Rosada como en Olivos. Una foto que fue una foto importante, en el día de hoy circuló mucho, la foto de Batakis con el titular del Banco Central, Miguel Pérez, sobre lo que se habló mucho hoy, que fue el día de mañana, cómo sortear lo que puede ser un ardor en el precio de la cotización de acciones y bonos argentinos, con Daniel Scioli. Claro, fue su ministra de Economía cuando él gobernaba la provincia de Buenos Aires. Llamó la atención no solo el look de Batakis, muy primaveral, sino también que esa foto, en donde hubo una reunión con el titular del Banco Central, estuviese convalidada ni más ni menos por el nuevo alfil político del gabinete económico, como fue designado en este momento Scioli, ¿no? Cuando asumió, digamos, puertas adentro del gobierno, hay mucha expectativa sobre la interlocución que pueda generar con empresarios y también con Brasil. Sí, podrán cortar todas las flores, pero no detendrán la primavera. Era una frase de los 70 que usaba la militancia. Ahora, ¿crece el papel de Scioli en el gabinete?
a partir de la designación de Batakis? Porque hay una línea, ¿no? Ella se puso un poco en línea con lo que planteó Scioli, que le había planteado Alberto Fernández que tenía que hacer, que era básicamente tratar cómo hacer para conseguir dólares lo más rápido posible para dárselos a aquel señor que está en la punta de la mesa, Pelle, para que las reservas del Banco Central Ahora, ¿cómo puedan cambia subir un todo, poco no? más? Porque el fin de semana parecía que empezaba con un avance de Massa sobre el gabinete y termina justamente con un Scioli fortalecido y un Massa que, si no pasa nada raro, va a continuar completamente fuera del gabinete. Yo creo que hay ¿Yo una muchos frase dentro- de buena fuente que se le atribuye a Sergio Massa? Yo ofrecí chapa y pintura completo. Me dijeron, vamos a cambiar la goma. No, yo gomero no soy, dijo Massa, y todo se arregló entre Cristina y Y lo Alberto. que Sí, pasa si es que Massa Massa- tiene una carrera política por delante, ¿por qué arriesgaría un año en donde son 365 días para corregir un rumbo que no se pudo torcer, no con esta gestión, en los últimos 4 años de la Argentina? La verdad que sería arriesgar mucho capital político, pero de todas maneras, yo quiero concentrarme en esto que marcabas vos, ¿no? La línea Scioli. Ojo, porque más de un kirchnerista está arrepentido de no haber apoyado en ese momento la candidatura cuando él se, digamos, luego esa postulación quedó trunca, ¿no? Porque ganó Macri, pero era muy cascoteado. Salió a 2 puntos, Era ¿no? combatido por los sectores más duros del kirchnerismo, la designación de Scioli candidato a presidente. Y me parece que ahora hay una reivindicación de la figura de Scioli porque se necesitan armadores que puedan no solo posicionarse por gestión, sino también que tengan interlocución en el sector privado, con el campo, con los empresarios, con el exterior. Y yo no sé si Scioli lo logrará o no, pero por lo pronto no hay demasiadas caras visibles y con trayectoria. Y fue- me parece que acá pesó también su mirada sobre la recomendación de Batakis. Fue Ahí uno de Martín los- quiere sumar algo. Fue uno de los pocos funcionarios del gobierno que hoy habló públicamente y se puso como la persona que llamó a Batakis para decirle, te está buscando el presidente. Me parece que sí, hay un Scioli más fortalecido, pero me parece que la situación ya ni siquiera es política, es institucional, que ha tenido tantos vaivenes en los últimos días que mañana puede quedar debilitado y puede resurgir la figura de otro dirigente político del gobierno. Es todo tan endeble que puede pasar cualquier cosa de una semana a la otra. Aldo, la presencia de Scioli en el gabinete como ministro de la producción y ahora con el nombramiento de Batakis, que fue su ministra de Economía, ¿lo interpretás como alguna señal a alguien desde el punto de vista económico más allá de la política y de la política también? No, yo sigo pensando que la señal más fuerte que da el nombramiento de Silvina Batakis es justamente el apoyo del kirchnerismo. Y vuelvo a decir, no es un dato menor, porque tener al timonel de tu barco, ¿no?, con parte de la tripulación cascoteándolo, a mí no me daría mucha confianza, ¿no? Tenerla a Batakis es tener un timonel que por lo menos el kirchnerismo no va a cascotear. El problema que yo veo, y que creo que está viendo la mayoría de los argentinos y extranjeros que tienen ahorros e inversiones, es que antes teníamos una pelea en nuestro barco entre el capitán y el segundo al mando, que decía uno, bueno, acá no hay iceberg, y todos decíamos, no, hay un iceberg ahí adelante, y ellos decían, no, no hay iceberg, el timonel decía que no había iceberg. De hecho, todo lo que estamos viviendo es una crisis de crecimiento, o sea que tan mal no va, así que podemos seguir por este rumbo. Y del otro lado le decían, no, no hay un iceberg, hay un hielito, ¿no? Un cubito de hielo, acelerá que lo partís al medio y seguimos rumbo a la tierra Claro, a ver, prometida. por eso yo Y decía, ganó la el- gente que dice que hay que pasarle Sí. por arriba al hielito. esas son mis frío dudas, era porque- helado, ¿eh? Digo, el error Pusieron de- el timonel, va. Yo no sé quién tiene la verdad absoluta, por supuesto, porque Argentina es ecléptica y está fuera de los casos de estudio. Pero sí es cierto que en el gobierno, en la coalición gobernante, lo que se fracturó fue el diagnóstico. No ven la misma situación con la misma mirada. No hay una misma mirada de lo que está sucediendo. No de la receta de cómo curar al enfermo, sino de la enfermedad. Y esto lo digo porque, ojo, porque Batakis tiene sobre su espalda la bendición del kirchnerismo, pero el kirchnerismo está hablando de salario universal, está hablando de la decisión deliberada de ir y realmente competir por una elección ganada el año que viene. Quieren ganar las elecciones y su mirada de cómo ganar las elecciones no va de la mano del ajuste. Y a Guzmán lo miraban con mucha desconfianza.
y hasta lo acusaban de ser un enviado de Estados Unidos que había arreglado con el Fondo Monetario, un empleado del Fondo Monetario. Digo porque Guzmán firmó un tratado que seguramente no vayamos a cumplir, digo, total, una vez más, que nos perdonen cuál va a ser la diferencia con el Fondo Monetario, en donde había que achicar el gasto, había que reducir el déficit. Hoy tenemos a Batakis diciendo vamos a seguir con ese lineamiento, porque eso era lo que también Alberto Fernández estaba convencido que había que hacer como rumbo económico. No puede ser real que alguien tiene que haber cambiado de parecer. O vamos a una expansión monetaria en donde vayamos a salarios universales, a prestaciones sociales, a una revisión de las asignaciones universales por hijo, pero para redoblar la apuesta por el lado de la liquidez en el bolsillo de los argentinos, o vamos a un ajuste como pide el Fondo Monetario. Las dos cosas yo no veo cómo son compatibles, Edi, que puedan llegar a unirse en un mismo criterio. Les propongo que cambiemos un toquecito el tono, porque es grave la situación, la crisis es complicada, estamos hablando de un gobierno que hasta hace horas por lo menos aparecía fracturado, estamos hablando de la economía, el bolsillo, la subsistencia de 47 millones de personas en la República Argentina. Tratemos de poner, no les digo humor, pero un poquito de ironía, porque hubo un personaje que parece que tuvo un papel sustancial el fin de semana, ayer particularmente, en el cumplimiento de este increíble milagro de que Cristina vuelva a hablar con Alberto Fernández. Escuchémosla. Y soy una ciudadana y tengo que hacer algo. Y lo llamé. ¿Y te atendió? Lo llamé para aconsejar, él me atendió, lo llamé para aconsejarle, para decirle terminen. Tenés que dialogar con Cristina, porque yo también la voy a llamar a ella. Estamos jugando en un momento tremendo la vida de nuestro país y de nuestra gente. El increíble novelón de Cristina y Alberto tiene su parte animada, su dibujito animado. Ahí está la abuela juntando al perro y al gato. El increíble milagro de la abuela Estela de Carlotto. Obviamente que esto no encierra ningún punto crítico de crítica hacia Estela de Carlotto, un personaje al que ha aportado muchísimo a la Argentina, concretamente en búsqueda de nietos desaparecidos por la última dictadura militar. Pero llama la atención que dos personas grandes, el presidente, aparte de con tanto poder, ¿no? Pero básicamente dos personas grandes, dependan de que una señora de 91 años, por más trayectoria que tenga, los llame por teléfono para decirle, chicos, tienen que hablar. No puede ser que no hablen el presidente de la nación y que se construya este relato que no lo vamos a poner en duda porque la propia Estela de Carlotto la veíamos contándolo con Rolando Graña anoche en esta señal, en este canal, no lo vamos a poner en duda, pero este relato de la realidad que tenga a ver, vuelvo a sacar, no hablemos del presidente y de la vicepresidenta, hablemos de dos personas adultas, grandes, que tienen una enorme responsabilidad y que dependen de una señora que los llame por teléfono y les diga, por favor, hablen. Y que a partir de eso hablen y no se hayan dado cuenta antes de que tenían que hablar. Y ahora estemos hablando de las conclusiones de esa conversación, que es una nueva ministra de Economía, y de la posibilidad de que se vean, véanse la cara, ya no hablen por teléfono, hablen en persona. Parece un dibujo animado si no quisiéramos convencernos de que lo que estamos viviendo es una verdadera tragedia. Y me gustaría que los compañeros y el propio Aldo conversaran sobre esto, porque estamos hablando de cómo se maneja un país, de cómo se toman las decisiones fundamentales de un país. Una abuela que está enferma en la cama llama por teléfono al presidente de la nación y le dice, Alberto, te quiero mucho, llámala a Cristina. Edi, yo igual me quedo en un gesto, porque acá el problema era quién cedía. Digamos, estaba todo el mundo de acuerdo que tenían que hablar, pero Cristina no lo iba a llamar a Alberto. Y Alberto no quería ser el que diera ese paso. Imagínate a Alberto no haciéndole caso a Estela de Carlotto y que se sepa después, ¿no? Creo que de la única manera que Alberto entró en razón de que si no daba el puntapié inicial, él no lo iba a dar nadie en esa conversación de dos, es ni más ni menos que una autoridad moral que él realmente respeta, y lo hemos escuchado muchas veces hablar de la figura de Carlotto, de las abuelas y de las madres de Plaza de Mayo, su mirada. Era la única manera. Es irrisorio
pero este país lleva a situaciones extremas. Ahora, lo que esto muestra, me parece, sí. es, digo, la ruptura es lo que ya sabemos. Digo, la ruptura de la coalición es total, pero al mismo tiempo no va a ser explícita, salvo una cosa muy extraña, se van a mantener unidos en esta desunión. Ahora, lo que me parece que hay que tener en cuenta es que me parece muy bueno que hayan podido dialogar, que hayan podido por lo menos acordar un ministro de Economía, una ministra de Economía, pero lo que está claro es que esto no es una reconciliación. Me parece que no hay que tener ningún tipo de expectativa de que a partir de ahora van a volver a dialogar. Yo creo que esta ruptura no tiene... Cualquiera con el que hables te va a decir que es irreconciliable. Porque Esa hay una unidad es un estratégica. dibujito animado, decís vos. Es circunstancial para acordar un nombre, porque era tan crítica la situación que, bueno, acordemos un nombre. Listo, Batakis, listo. Ahora, pensar que ahora van a coordinar las políticas del gobierno y que entonces unidos van a ir por el mismo lado, me parece que no tiene sentido, porque sobre todas las cosas, creo que Cristina no está interesada en asumir el cogobierno con Alberto Fernández, que sería en todo caso lo que podría generar algún tipo de certidumbre. Y gran parte de la crisis creo que tiene que ver con esta ruptura que habla Darío. Digo, que presidente y vicepresidente no se hablen, sobre todo con el peso que tiene la vicepresidenta, en un gobierno de coalición, es insólito y creo que responde a los grandes problemas que tiene este gobierno, que primero se hablaban por cartas, después se hablaban por lapiceras, el discurso de la lapicera de uno, la lapicera del otro. Y ayer creo que acordaron, por lo menos frente a la crisis institucional que vivió el gobierno, por lo menos una ministra. Sí, yo ¿Y sabés insisto, qué quiero a mí me responder? parece que cargar las tintas sobre Batakis es un montón, porque la realidad es que hay que ver a quién responde. Yo insisto en esto. Lo natural en un país es que los ministros respondan a un jefe de gabinete que a su vez sea la mano derecha del presidente. Es decir, que todos los ministros respondan al presidente. Pero lo que quedó probado este fin de semana es que Batakis es ahora ministra solo porque hubo un acuerdo con Cristina. Si no, no hubiese sido ministra. Ahora, y pasaron otros nombres Si que las no palabras tuvieron acuerdo. siguieran teniendo alguna validez en toda esta historieta que pintamos con un dibujito animado, escuchemos a Batakis, que hoy, cuando terminó de jurar, salió a hablar, habló 2 minutos y dio un ABC de lo que piensa que debe ser su gestión. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, veo muchas caras conocidas. La verdad les agradezco a todos y a todas que estén por acá. ¿Cómo estás? Bueno, por supuesto sé que hay mucha expectativa. Nosotros hoy mantuvimos una reunión con el presidente a la mañana, ahora a la tarde. Y la verdad es que estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Y eso se logra a través de conseguir más reservas. Las exportaciones no solamente es fortalecer nuestra moneda local, sino que también es generar más puestos de trabajo en todo nuestro país. Nosotros queremos, desde el inicio de esta gestión de gobierno, tener una mirada que realmente sea federal, que incluya a todos y todas las argentinas en todas las partes de nuestro país, y hacerlo además es liberar la cantidad de recursos enormes que tiene nuestro país y ponerlo a disposición de ese sendero de crecimiento. Esa va a ser la tarea en la cual yo voy a estar abocada y es también lo que me pidió el presidente. Así que esos son básicamente los 3 ejes con los que vamos a arrancar, que tienen que ver con esta solvencia del Estado argentino, con ese programa económico que vamos a continuar, que queremos continuar. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Y, por supuesto, en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones. Creo que ese es el camino y bueno, esa es la tarea que me encomendó el presidente. También agradecerle, por supuesto, a la señora vicepresidenta, a Daniel Scioli, a Guado de Pedro, con quien estuve trabajando hasta este momento, por la enorme oportunidad también que me dio para recorrer todo el país y pensar y planificar esa Argentina del desarrollo que todos queremos. Y, por supuesto, a todos los gobernadores e intendentes que se acercaron y todos los que me mandaron muchos saludos, así que
la verdad que muy agradecida, contenta y seguramente en otra oportunidad nos vamos a poder encontrar y vamos a poder charlar mano a mano. Muchas gracias. Marce, déjame solo un copetito. ¿A quién le agradeció Batakis? Al presidente, a la vicepresidenta, a Scioli, a Guado de Pedro y a los gobernadores. Hay un protagonista del Frente de Todos que se llama Sergio Massa, al quien no hay absolutamente nada que agradecerle. Sí, porque no es su jefe. Digo, mencionó jefes. Digo, mencionó, lo digo con respeto, porque aparte es ministra y todos tenemos un jefe. Y ella como ministra tiene jefes. Y ella mencionó a sus jefes. Me parece que está clarísimo ahora. Menudo lugar va a tener que hacer en su psiquis para poder conformar a tantos jefes. Yo no sé si eso es posible cuando tus si jefes quiere entre que se le acuerde alguna ley en el Congreso, Massa va a tener que estar trabajando por ahí, ¿no? Sí, sin dudas. Ahora quiero detenerme sobre algo que dijo sobre el tema de exportaciones, porque creo que ahí está la llave de lo que se viene. Pero ya está con nosotros Raúl Aragón, nuestro analista político amigo. Raúl, querido, ¿qué significa esto que mencionó Eddie, no? En los agradecimientos faltó el nombre de Sergio Massa. No es ingenuo eso, no es que se olvidó, no es que se olvidó. No nos olvidemos que hubo una disputa hasta último momento con la figura de Sergio Massa para que ocupara un lugar incluso mucho más importante que el que está ocupando la ahora ministra Batakis, que era este macro ministerio, empezando jefatura de gabinete, más el control del Banco Central, más la AFI, más el Ministerio de Economía, todo junto, con un argumento que yo creo que es correcto, que dada la magnitud de la crisis, el área económica tiene que tener una conducción unificada. Tiene que tener si no es muy difícil coordinar, y además al interior de cada una de las áreas tienen que ser homogéneas, porque si tenés uno de este sector que quiere ir para allá, el otro que quiere ir... Eso no lo controlás más, está libanizado, como se decía hace muchos años, ¿no? El poder Igual, roto en Raúl, pedacitos. Digo, porque ahora tiene el apoyo inicial, pero Batakis no colocó ningún funcionario propio. No, hasta Insisto, ahora no. tenemos un secretario de Comercio que heredamos de Guzmán que se fue. Chodos es el interlocutor con el Fondo Monetario y la mano derecha también de Guzmán. Están en todos los ministerios, en las líneas de secretarios, que no son menores. Segundas y terceros mandos son los que operativamente ponen en marcha resoluciones y medidas. Sí, si ellos no están de acuerdo con sus ministros, que son muchos claro. Kirchneristas y de la cámpora, muchas veces no están de acuerdo con sus ministros y dicen los ministros, lo que pasa es que las primeras y terceras líneas no frenan. Claro, y es así. Y eso va a seguir estando. Es muy fácil para un secretario de Estado trabar, no indefinidamente, pero sí trabar mucho, una decisión de un Por ejemplo, ministro. la situación tarifaria, ¿no? Que Guzmán estaba tan enojado porque 3 veces se postergó el anuncio de la segmentación. Iba a publicarse el viernes pasado ese formulario donde todos iban a poder completar para tener su segmentación o ver cuánto le tocaba pagar, y eso nunca ocurrió. Nunca apareció la página. Yo quisiera empezar diciendo que hay que darle un voto de confianza a la ministra. Y claro que sí. No, recién empieza, tiene mucho que rodar, pero muy claro no llega primera, llega después de un montón de cosas que pasaron. Por eso me gustaría, ¿no? por eso me gustaría preguntarle a Aldo Abraham, porque estamos hablando de la sintonía política para respaldar a quien conduzca la economía. Antes veíamos la tapa y veíamos que el presidente y la vicepresidenta de un país hablen depende de un llamado de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, y vemos a la ministra recién asumiendo sin hacer ni siquiera una mención a uno de los 3 principales componentes del frente gobernante. ¿Esto tiene una lectura económica en el establishment, en el círculo rojo, los mercados, afuera, adentro? Sí, cuando hablamos evidentemente de que hubo una charla, y la verdad es que se dio a último momento. Y a último momento, ¿por qué lo digo? ¿Alguien puede imaginarse lo que hubiera sido el día de hoy sin ministro de Economía designado? Hoy hubiera sido un chiste lo que pasó. Evidentemente, anoche tenía que haber un ministro de Economía. Acá alguien ganó la pulseada la ganó el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner, y el rumbo económico a partir de ahora lo va a manejar el kirchnerismo. Es así de fácil. Sí, y eso es lo que está leyendo todo el mundo. Y cuando acá el problema es nosotros podemos darle un voto de confianza al médico, pero si el médico tiene un diagnóstico que es errado, al paciente le va a dar un tratamiento errado. Sería una casualidad, casi un milagro, que le invocara con el tratamiento. Entonces, eso es lo que está viendo hoy cualquiera que tiene ahorros e inversiones en la Argentina. Entonces, parate un cachito, porque de lo que estamos conversando puede llegar a surgir
que el llamado de Estela de Carlotto al presidente de la Nación para que hable con Cristina es o fue munición gruesa del kirchnerismo para que Alberto no tuviera otra que llamarla a Cristina, porque si no se iba a saber que ni siquiera respondía a un llamado de la titular de Abuela de Plaza de Mayo. Sí, además ella no opera sola sobre el presidente, no podés hacer eso, necesita un respaldo para hacerlo y seguramente fue Cristina operando ahí. Pero hay algo que quiero agregar a lo que decían recién, y es que es cierto, el rumbo económico lo va a conducir ahora según el modelo del kirchnerismo, pero cuidado, si fracasa, la responsable es Cristina, ¿eh? Lo que hizo Alberto, en cierto sentido, es bastante ¿Vos pensás pícaro, que el electorado ¿eh? lo va a ver de esa manera? No, estoy hablando al interior. No, el electorado no. El electorado, si fracasa, se lleva puesto todo. Pero al interior de Frente de Todos, el pase de factura va a ser al kirchnerismo. Y eso fue una picardía de Alberto, me parece, una picardía legítima, porque no podía resistir más las presiones. Ok, vos querés manejar la economía, toma, manejala. Y Massa queda a un costado y es como una salga bien o salga mal, no tiene nada que ver en esta. Pero Martín. llevar adelante la política económica del kirchnerismo, ¿no es incumplir el acuerdo con el fondo? Bueno, ¿cómo haces? Bueno. ¿Cómo haces? Además, hay 3 temas o 4 que los tiene que resolver ya. Primero, la inflación. Es fundamental. Las tarifas, el esquema tarifario. También. Frenar el dólar. Y después el desabastecimiento. Hoy estaba viendo que los mayoristas no repusieron mercadería hoy porque no tienen precio. O sea, todo eso, resolverlo de una manera que funcione, no es coherente con el modelo kirchnerista. Hay una palabra que ella usó en 2 veces de su breve presentación en sociedad, vamos así decirlo, porque tampoco fue una conferencia de prensa, pero tuvo la deferencia de dirigirse a los medios, cosa que Guzmán tiene un récord. Es el ministro que menos conferencias de prensa dio. En esas expresiones, esas primeras palabras públicas, habló de potenciar las exportaciones. Y uno, haciendo memoria, puede saber cuál es la opinión que tiene Batakis sobre, por ejemplo, las retenciones. A que ahora, vamos a ver qué hace, ¿no? Pero es una situación que ve con cariño poner mayor impuesto sobre lo que es el único sector que hoy provisiona de dólares a la economía. Aldo, ¿crees que el campo va a respaldarla, Batakis? Yo lo que creo es que los exportadores han sido los más perjudicados y no el campo, ¿eh? Porque acá siempre se habla del campo, pero nos estamos olvidando que un señor pyme que logró abrir un mercado en el exterior con un esfuerzo y una inversión que seguramente le costó mucho sacrificio, hoy por los productos que vende afuera está recibiendo ni la mitad de lo que verdaderamente valen sus productos. O sea, no estamos hablando, y estamos hablando de una pyme industrial. Olvídate de las retenciones. Es simplemente porque el Banco Central se le ocurrió pagarle $1 que implica una nueva retención, una retención cambiaria y sacarle parte de lo que él produjo. Porque se supone, según parece para esta gente, que los dólares de las exportaciones son de ellos, no del señor que trabajó y se deslomó para hacer esa exportación. Con eso no vas a tener. Yo entiendo la lógica de del pensamiento económico kirchnerista. Lo que pasa es que tuvo asidero mientras tuvimos cajas. Ahora ya no hay caja, no hay reservas monetarias que puedan soportar el financiamiento que se necesita. Tenés vencimientos en el próximo semestre, por lo pronto audaces, Aldo, que sortear. Vencimientos en pesos, sí, es verdad, y vos podés emitir pesos. Ahora, ¿cómo hacer para que eso no termine redundando en mayor inflación? Mira, lamentablemente la opinión del kirchnerismo es que emitir no genera inflación. El resultado de lo que hemos visto es una maquinita de imprimir pesos que viene funcionando a más no poder desde mediados del año pasado, que con el objetivo de ponerle al principio platita en el bolsillo a la gente. Uno pensó, bueno, después de que pasen las elecciones vamos a aflojar un poquito, siguen imprimiendo cada vez más y más, sacándole poder adquisitivo a los pesos de toda la gente. Por eso es que todos nos sentimos cada vez más empobrecidos. Si nos sacan con el impuesto inflacionario poder adquisitivo para poder gastar más, yo creo que esa mecánica va a continuar, porque el diagnóstico es que eso no genera inflación. ¿Cómo no me voy a financiar con eso? El tema es saber a quién responde Batakis. ¿Quién va a ser su mentor o jefe? A eso déjenme que introduzca. ¿Quién la recomendó, no? Déjenme que introduzca un elemento que es bastante fresquito
y que acá pasa una cosa atrás de la otra y muchas veces nos vamos olvidando. Hubo un acontecimiento muy cercano y que tuvo que ver con la renuncia de Martín Guzmán, que fue la visita de Carlos Melconian a Cristina Fernández de Kirchner, que ella la cuenta, en algún momento dice, nos podemos poner de acuerdo con alguien que piensa tan distinto como Carlos Melconian, tenemos una visión bastante parecida sobre el bimonetarismo y alguna otra cuestión, cuestiona a los opositores que se volvieron locos porque Melconian pidió reunirse con Cristina por pedido de los titulares de la Fundación Mediterránea. ¿Puede haber un antes y un después? O sea, algo cambió después de esa reunión, aparte de que Martín Guzmán se fue por las revelaciones de Cristina. ¿Podemos estar entrando en un momento de un pragmatismo absoluto en la conducción del Frente de Todos, impulsado por Cristina, para ir a medidas que hubieran sido impensables en otro momento de este gobierno? Bueno, mirando sobre todo que el kirchnerismo quiere ir con un caudal de votos importante a la elección del año que viene. O sea, están buscando que nada explote. No sé cómo lo ves, Raúl. Sí, esa pescar votos, por llamarlo así, en realidad está expresado en el gran panegírico que hizo Cristina de la gestión del general Perón. Ella nunca habló de Perón. Está bien, Raúl, pero eso es la zaraza de la historia. Sí. En lo concreto de estos días dijo, me reuní con Melconian, no tengo ningún problema en reunirme con Melconian y hasta es posible que nos pongamos de acuerdo en algunas cosas. Sí, yo creo que se está tratando de correr hacia el centro porque en realidad su intención de voto no es la que tenía hace un año. ¿Bajó? Y un poco, está alrededor de 25, 28, antes tenía 35. Cuidado, ¿no? Ella está reconstruyendo su capital político y su capital simbólico. El capital simbólico lo reconstruye pidiendo medidas que atiendan las necesidades básicas, etc. ¿Lo reconstruye para ir a elecciones el año que viene? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Para qué quiere decir para ir a elecciones? A esta distancia lo que está haciendo es reconstruyendo para ver si tiene condiciones el año que viene de ir a elecciones y no perder. Para presidenta. Para presidenta. Para ir claro. ella, digamos. Para ir, no sí, poner para ir ella. No para ungir a alguien, como no, ya hizo si en ella otras tiene oportunidades. posibilidad de realmente ganar la elección, ahora la tiene que ganar en primera vuelta, porque después en segunda vuelta se te junta la... Claro. Pero por otro lado, a Batakis ya le marcaron la cancha esta mañana. Salió Grabois a decirle agarrar la lapicera y resolver el tema del salario universal. Sacar rápido el tema del salario universal. Ahora, Aldo, que lo mirás desde el lado de los negocios, la economía, etc. ¿El factor Melconian puede tener alguna influencia en un giro del programa económico oficial? No, cero. La verdad es que esto es como un acto de cortesía. Vos no vas a hablar cuando invitaste a alguien a charlar mal del señor públicamente al que invitaste a charlar. Me parece un gesto de cortesía, me parece muy bien, pero esto es como juntar un chamán con un médico y que de golpe todos vean al paciente y dicen, sí, se lo ve bastante mal a y ya parece que tenemos a los dos pensando igual. No, el chamán va a decir, mire, hay que hacerle unos humitos y ese tipo de cosas, y el otro va a decir, no, me parece que hay que darle un tratamiento un poco más serio desde el punto de vista científico. Me animo a saber en qué lugar ocupás al chamán o la chamana y en qué lugar ocupás al médico en esa reunión de dos. Ahora, es que es lo que todo el mundo está viendo hoy. Si realmente es cierto que hay un cambio tan drástico que de golpe el chamán estudió medicina y empieza a ver las cosas igual que los médicos, deberían anunciarlo con bombos y platillos, porque la verdad que nadie se lo va a creer, porque simplemente digamos, sí, tuvimos algunos acuerdos, ¿viste? Lo que pasa es que lo que quedó claro es que la vicepresidenta también le perdió la credibilidad a los economistas que la rodean, ¿eh? No es menor haberse sentado con Melconian y también haber hablado con Redrado, con quien estuvo a las antípodas no de pensamiento, sino en la propia gestión de la resolución de cómo termina saliendo de la gestión Redrado. Es importante ver eso, porque no es que le faltan economistas, es que llegó a un nivel de descreer de lo que le estaban diciendo que evidentemente la llevó a ir a lo impensado, a consultas impensadas. Te agrego una cosa. A ver, si realmente hubiera habido un cambio, ¿sí?, de visión de lo que hay que hacer en el kirchnerismo, ¿no hubiera sido mucho mejor para este gobierno y para el futuro de todos los argentinos
poner un ministro de Economía que evidentemente piense que hay que seguir las recomendaciones del médico y no del chamán, hoy no estaríamos con todas las dudas que tenemos. Por algo pusieron a alguien que está más cerca de las recomendaciones del chamán. No fue Redrado, no fue Lavagna. ¿Qué es lo que lleva a un país a una crisis? No fue Nielsen, no fueron ninguno de los nombres del La pérdida de mercado. credibilidad, ¿no? ¿Quién te daría más credibilidad que ponerlo al médico y no al chamán para que haga lo que el médico dice? Vamos a recordarle a la audiencia, porque hablamos de tensión, y la tensión se vivió en escenas muy concretas. 72 horas que llevaron de la renuncia de Guzmán a la asunción de Silvina Batakis. El ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de presentar la renuncia como funcionario del Gobierno Nacional. Lo hizo a través de un tuit. Para ver qué va a pasar, quién va a ser el reemplazante de Martín Guzmán. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué significa que haya renunciado el ministro de Economía? Realmente no puede elegirse otro ministro de Economía si Alberto y Cristina no dialogan previamente y definen quién tiene que ser en esta etapa, que es la segunda y última etapa de este por lo menos primer mandato de Alberto Fernández, para encauzar el proceso económico. Se hace muy difícil de imaginar a quién van a nombrar, porque digamos, depende de la calidad de la persona que ponga, si te acelera la crisis o no. Hay ministra de Economía. ¿Ministra? Hay ministra de Economía. Me están contando ahora desde la Quinta de Olivos. ¡Epa! ¿Y quién es? Silvina Batakis es el nombre del consenso. Candidata tapada que entró por los palos porque estaba tempranito, pero después se había caído. Bueno, ahí la vemos esa foto, primera foto inicial de ellos caminando hoy, riéndose. ¿Querías, Raúl, decir algo? Sí, quería de este agregar repaso? algo. ¿Por qué el chamán no puede decir, me interesa la medicina alopática? ¿Por qué Cristina no puede decir eso? Porque pierde por izquierda si lo hace, pierde su propia tropa. Eso no sería aceptable en su propia tropa. Se jugaron todos por esta cosa casi mística del populismo, etc. Y de repente la jefa dice, bueno, a lo mejor los otros tienen un poco de razón. Políticamente eso es imposible. Sería Yo un creo que error lo que están fatal. tratando de hacer, Raúl, también es ver quién va a ser el ajuste de alguna de las variables que sí o sí que hay que hacer. Y una brecha del 90% entre Claro. los distintos tipos de cambio es insostenible. Ahora, es más fácil que la brecha se la adjudiques a la espalda de un ministro que estás ofendido claramente, pero renunciaste. Digo, es más fácil ponerle a Guzmán el precio que va a tener el dólar estos días que haber sincerado la economía y haber dicho hay que tomar esta política. Sí. Ahora lo van a culpar a Guzmán de lo que venga, porque se fue en un momento que no era, porque abandonó al programa económico que él gestionó, porque firmó algo con el Fondo Monetario que puede decir tranquilamente Silvina, no estoy tan de acuerdo. Total, La ella pesada recién llega. herencia de Guzmán tenemos Claro, ahora. Sí, es la fácil, pesada ahora le herencia de Guzmán, colocás claro, sí. la foto del Sí. demonio a Guzmán. Sí, Ahora, renunció cuando no tenía déjenme que renunciar. haga una conspiranoica. Un poco conspiranoica, porque vos decís, Cristina no puede comprar un plan melconiano. Bárbaro. Pero en los papeles no gobierna Cristina. Gobierna Alberto Fernández. Más o menos. Y Alberto, no, en los papeles. Ah, en los papeles, sí, en los papeles. Los papeles. Según la Constitución, En la firma, el decís que vos. gobierna, La el que lapicera. gobierna es el presidente de la nación, el que habita la Casa Rosada, es Alberto Fernández. Y Alberto Fernández en su gabinete, aparte de Santiago Cafiero, que no se separa un minuto, lo tiene ahora a Daniel Scioli, eventualmente, a ver, más fortalecido en cuanto a lo que Alberto Fernández pueda fortalecer. Que no parece ser demasiado, sí. pero ahora yo digo, Cristina no puede comprar Melconian. ¿Alberto y Scioli pueden comprar Melconian? ¿Un poquito? No, pueden comprar masa. Pero no compraron Massa. No. Digo, esta era la oportunidad de Massa, Sí. de un gran jefe de gabinete, Sí. mentor de nuevos ministerios, porque se podían haber fusionado, Claro. podría haber tenido el gran poder y no fue. Quería O sea, reestructurar no el se gabinete pusieron de entero. acuerdo. Ahora, si vos lo pones a Massa ahí y le va bien... es el Perdían can- los dos, Es el perdía Alberto y candidato. perdía Cristina. Es el candidato. Si por Massa pero- le iba bien, a ver, ponerlo a Massa era un renunciamiento de Alberto Fernández.
En el sentido de, si le iba bien, el candidato era Massa. Sí. Y si le iba mal, bueno, Sí, igual la Alberto pagaron, Fernández claro. tampoco Inclusive podía ahora, aspirar. con un mega Massa, Alberto Fernández se hubiese debilitado. Con un mega Massa se hubiera debilitado, sí, claro. Entonces, Que de hecho, evidentemente hay una decisión también del Yo lo gobierno. que digo, Raúl, es que aquel que haga el ajuste seguramente no va a rankear bien en la selección. No, claro. Igual, Pero no es de algo hablar que- de poner, de comprar al médico en vez de los chamanes, cuando vos no crees en el médico, es absurdo. O sea, no hablemos de lo que no existe, porque en el gobierno no hay nadie que piense que hay que ir a un Estado más racionalizado, que le sirva a la gente, ¿no? Ellos, y durante décadas la política se ha dedicado a construir un Estado que le sirve a la política y se sirve de los argentinos. Ahora, y a Batakis en la ellos puerta. claramente lo que ellos quieren es que siga siendo así. Batakis en la puerta de Rivadavia 1 hoy dijo este plan económico, este programa económico que es el del fondo y creo en el equilibrio fiscal. Pero ¿cómo piensan ellos que se consigue el equilibrio fiscal? Ojo que es lo mismo que pensaba Martín Guzmán, ¿no? Y Que estaba lejos del recordemos equilibrio que las fiscal. metas con el fondo fueron recalculadas porque Martín Guzmán no cumplía las metas con el fondo que él mismo negoció, ¿no? Totalmente. Recordemos eso porque... ¿Y por qué? Porque ellos lo que dicen es, como estamos en una crisis de crecimiento, a la medida que sigamos creciendo y creciendo, como estamos creciendo y enriqueciéndonos todos, como parece que nos estamos enriqueciendo, vamos a pagar más impuestos. Y como vamos a pagar más impuestos, vamos a ir al equilibrio fiscal. Vos decís por que siguen todas esas confiando- medidas geniales que hemos tomado hasta ahora, que yo no sé quién de los que no me está escuchando. Bueno, la cree recaudación que el país tributaria tiene una crece, crisis de ¿eh? crecimiento. Siguen confiando en que son cubitos y no es un iceberg. Y con suerte ven un cubito. Otros no veían nada, de hecho, ahí al frente. Yo digo, a ver, Bueno, lo que pero los sí es números cierto es que hay dan que hacer un eso, poquito dan de- crecimiento y dan crecimiento de que significa demanda en la importación de materias primas para la producción. Eso no es una opinión, eso es un dato. No, y eso, no es y un eso dato. presiona Lo sobre que el nosotros dólar. estamos... A ver, una cosa que hablábamos hace un rato. La señora Batakis, la ministra, resulta que habla de hacer crecer las exportaciones. Hoy Sí. las exportaciones, en términos de cantidad, con un boom de precios internacionales, son menos que en 2019. Entonces, no hablemos de que tenemos... nos va fenómeno porque tuvimos la suerte, de la mala suerte ajena, de tener una invasión de Rusia a Ucrania, que nos quitó 2 competidores y tenemos precios internacionales por las nubes. No es que hoy estamos trabajando más, trabajamos muchas menos horas, pero lo que nos aumentaron el sueldo es tan fenomenal que ganamos más y por eso se recuperó la economía, pero trabajamos menos horas. Cuando pase lo de la guerra, lo que se espera es un derrumbe de los precios. ¿Qué vamos a hacer ahí? Con menos bueno. exportaciones. No, si y vos no cuando nos bajen aprovechaste los- el ¿Qué es vientito? lo que se viene hacia No, adelante? si no aprovechás estamos el- confiando en hacer crecer al sector exportador. Lo estamos achicando permanentemente. Es Lo que que está- estamos haciendo es aprovechando en todo caso un boom circunstancial, un viento favorable que nos dio el mundo y que yo creo que todos deberíamos estar deseando que se termine porque hay mucha gente No, sufriendo. estoy de acuerdo. Nosotros nada Si no, más si no nos aprovechás el conviene, viento de nos cola, el conviene. vientito de cola, para realmente modificar algo, entonces está frito. Eso fue lo que nos pasó también con la soja 630 durante el primer gobierno ¿Pero de qué Néstor. modificamos? Eso es lo que yo No, veo. bueno, no no, modificamos está- nada, no. no hay voluntad de No, modificar estoy de nada. acuerdo, pero estoy hablando, limitándome aumentó la demanda de dólares porque aumentó la importación de insumos para la producción. Eso es un dato de los números reales, de la aduana, Realmente TIP y todo lo hay demás. un problemita adicional que nos estamos energía. olvidando, que es el tema de la energía, ¿no? Ujú. También nosotros hoy no tenemos la energía que estamos estoy importando de acuerdo. carísima, ¿sí? Porque este kirchnerismo destruyó al sector productor de hidrocarburos. Hizo que la vaca estuviera muerta aún en los periodos de altísimos precios internacionales y hoy queremos que esa vaca de golpe empiece a dar Bueno. leche a los Yo les pavos. propongo Estoy de que este acuerdo, debate pero lo no, sigamos no, porque no, tenemos que ir a una no, brevísima no, pausa Macri y... no la Escuchen conquistó la la vaca. Marcela que es sabia. Estoy de rojo y les digo tarjeta roja.